los monitores. Bueno, ahí empezamos a grabar. Entonces, vamos a tener dos clases para trabajar sobre el proceso de evolución humana. Nosotros le decimos el TP de Paleo 1, Paleoantropología 1 y el de Paleoantropología 2. Hoy vamos a empezar con el 1 y esta era la bibliografía que tenían para leer, ¿sí? 3 capítulos del libro de Arzuaga, donde se habla sobre todo de bipedismo, ¿sí? Después el capítulo 6, que va a trabajar sobre las adaptaciones específicas de los parantropos, y el surgimiento después en el capítulo 7 de género Homo. Después tienen una ficha de cátedra, ¿sí? Que tiene 2 hojitas, que menciona cuáles son los principales esquemas filogenéticos y hace una salvedad sobre las maneras de agrupar a los diferentes fósiles en las diferentes especies que vamos a ver después. Y después tienen una ficha más grande de Cortés, ¿sí? Esta Cortés 2020, en la que tienen súper prolijamente, y que se está actualizando constantemente. Leticia Cortés es una de la JTP de la cátedra, esta ficha, en todos, pero digamos la encabezó ella, súper prolijita con todos los fósiles. Entonces, cuando pasa en este tema que al estar mencionándose permanentemente fósiles de diferentes lugares, con sus características morfológicas, su cronología, su ubicación geográfica, etc., uno puede, sobre todo al comienzo, cuando empieza a hacerse un poco de lío. La ficha es un lugar para ir a buscar precisamente eso, los datos ordenados, sistemáticos, para que puedan después, apoyándose en esos datos, porque siempre nos tenemos que apoyar en el registro fósil para trabajar este tema, apoyándose en eso, ir siguiendo el hilo argumental que tenga lo que el punto particular que estemos hablando sobre el proceso de organización. Después tienen un capítulo general que es el de Curtis, que está siempre también del mismo manual que sacaron algunos de nuestros capítulos. El de Monacal, que va a hablar específicamente sobre cambios climáticos y su relación con la evolución humana, que vamos a trabajar con un poco más de detalle porque es un trabajo nuevo para el programa de la materia. Y el de Van Holstein y Foley, que también es un trabajo nuevo, que para mí es como bastante superador en parte del de Curtis, pero digamos, se complementan. Fíjense siempre cuando lean la fecha de lo que están leyendo, ¿sí? Este de Van Holstein y Foley es un poco más nuevo, entonces lo que diga sobre algunas discusiones son en general los acuerdos más recientes sobre esos temas. Y hay una traducción de cátedra disponible de ese trabajo para lo tener en inglés o con la traducción de cátedra. ¿Pudieron hacerse con la biografía de todo esto? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Bien. Cuando hablamos entonces de procesos de hominización, nos referimos al conjunto de procesos que llevaron a la diferenciación de ciertos grupos de primates hasta las formas humanas actuales, ¿sí? Y lo que vamos a ver a lo largo de todo este práctico es en qué momento, cómo y qué registro fósil apoyan las explicaciones de cómo sucedió este proceso. Las palabras claves en este punto van a ser evolución y adaptación. Específicamente, cuando hablamos de hominización, de todo este proceso, ¿de qué núcleo temático de Pucciarelli estamos hablando? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál sería específicamente el núcleo temático que compete al estudio del proceso de hominización? ¿Se acuerdan de los 4 núcleos temáticos? Sería evolución ontológica. En todo caso sería ontogénica, pero en este caso Ontogénica, sería, perdón. claro, pero en este caso, ¿cuál sería? Porque la ontogénica tiene que ver con todo el proceso de crecimiento y desarrollo. Vamos a hablar de evolución ontogénica dentro de 2 prácticas. En este caso, con evolución vamos bien, pero ¿cuál sería la evolución? Filogenética, entonces. Claro, filogenética, porque tiene que ver con el árbol filogenético de la especie, ¿sí? Acuérdense, ontogenia tiene que ver con el proceso de crecimiento y desarrollo dentro de la vida de organismo. Filogenia tiene que ver con las relaciones de descendientes, ya sea dentro de taxón o entre taxones, entre especies. Bien, para adentrarnos a este tema vamos a hablar un poco de la evolución de los primates. Y yo les pregunto, ¿somos primates? ¿Pertenecemos al orden de los primates, los humanos? No sé si decir una edad.
burrada, pero Es creo que acá, no. el lugar de las burradas es acá, porque así las sacamos y decimos, es acá. Eh, creo que no, no. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué sí? ¿Quién piensa Eh, que sí y quién piensa que no? Y yo burra acá. Yo pienso que después, no, porque venían, así diciéndolo bien bruto, de familias distintas, que sí había un ancestro común entre los primates y nosotros, pero que no venimos de los primates. el asunto acá es a qué nos referimos con la palabra primates y en qué lugar del árbol filogenético estamos cuando hablamos de primates. Estamos en el grupo, en el orden. Entonces nosotros pertenecemos al orden de los primates. No vamos a pertenecer a las especies de primates antropomorfos actuales, ¿sí? Vamos a ser otro género. Pero sí pertenecemos al orden de los primates. Tanto los antropomorfos actuales como nosotros pertenecemos al orden de los primates, que es una categoría más abarcativa, ¿sí? Entonces, seguro lo que Martina quiso decir es, no somos digamos, descendientes de ni de gorila, ni de chimpancés, ni de orangutanes. Tenemos ancestros comunes, pero son otras líneas filogenéticas. Es verdad, pero todos esos se incluyen dentro del orden de los primates, que es una categoría más abarcativa. Tenemos orden, familia, género, ¿sí? Especie. Y acá estamos bien atrás, en el que abarca. Bien, ¿qué gracia tienen los primates? ¿Por qué pertenecemos nosotros al orden de los primates? Por un lado, porque tenemos un mayor tamaño corporal, ¿sí? En general, que otros mamíferos. Unas manos hábiles, diestras, ¿sí? Extremidades flexibles. En lugar de tener garras, como otros mamíferos, tenemos uñas planas. El hocico, que suelen tener muchos de los mamíferos prominente, es corto en los primates. Y tenemos algo que no tienen muchos mamíferos, pero sí tienen los primates, que es visión estereoscópica, ¿sí? Se reemplaza en este orden esa alta sensibilidad olfativa que tienen muchos mamíferos y aquellos que tengan mascotas de tipo perro, gato, se dan cuenta que a veces no ven nada, pero huelen todos, eh, y la reemplazamos por la visión, ¿sí? Y esta visión que es estereoscópica, que vemos, tenemos una cara más bien plaga, los ojos paralelos, y tenemos un campo de visión mucho más amplio. Bien, acá tenemos otra manera de, digamos, de decir lo mismo. Fíjense, acá tenemos un dibujito con las diferentes formas de las extremidades de los primates. Fíjense que todos que tenemos para esta destreza manual, un pulgar que es oponible al resto de los dedos. ¿Sí? Pulgar al dedo gordo se puede oponer al resto de los dedos. Piensen en las patas de otros mamíferos y no tienen esa posibilidad. Y eso le da destreza a la mano, porque le da la posibilidad de aprender, de agarrar cosas. Otra de las características que tienen también los primates es la capacidad de tener por momentos postura vertical y en general, con variaciones a lo largo de diferentes especies y que vamos a ver que es una de las cuestiones que va a evolucionar, cuando veamos cómo evoluciona el ciclo de vida humano, hay un cuidado prolongado de las crías, ¿sí? O sea, las crías nacen bastante más inmaduras y en los humanos recontra. Bien, vamos a ubicarnos acá, en el árbol filogenético de los primates actuales. Fíjense, los primates como orden en relación con otros órdenes de los mamíferos se separan alrededor de hace 90 millones de años. Y entre 55 y 70 millones de años se separan dos tipos de primates diferentes, cuyo nombre responde a algo bastante prosaico, como dicen Arzuaga y colegas, que es a la humedad de la nariz, ¿sí? Entonces se divide un grupo que son los Strepsirrhini, que son los de nariz húmeda, y otro grupo que son los Aplorhini, que son los de nariz seca. Y a esos vamos a después a pertenecer nosotros. Bien, fíjense, dentro de los Strepsirrhini tenemos los lemures y los lores. A estos, junto con otros que en realidad son Aplorhini, se los llamaba antes prosimios, pero esa es una categorización un poco más vieja, ¿sí? Porque de hecho los terceros, que son estos monitos chiquititos acá, son aplorrinos en realidad, por genética. Por eso se vio, digamos, morfológicamente y por hábitos, son parecidos a estos, por eso se los agrupaba como prosimios, pero en realidad genéticamente se emparentan más con estos. Este tipo de primate tiene adaptación nocturna, ¿sí? Los lemures, piensen, los lemures son más conocidos tal vez de todos estos, ¿no? Son los de
si no me acuerdo, los de la película Madagascar y esas que eran. Adaptaciones nocturnas, ¿sí? Ojos grandes, una alta sensibilidad olfativa y cerebros en relación al resto del cuerpo pequeño. Bien, ¿qué pasa con los aplorrines? ¿Sí? Dentro de los aplorrines tenemos, bueno, los terceros, que son este grupo así medio raro, pero después los que nos importa que son los platirrinos y los catarrinos, ¿sí? Los platirrinos son los monos del Nuevo Mundo, los monos que hay en América. Fíjense, esta es la dispersión geográfica de los platirrinos. Hay diferentes familias, ¿sí? Hoy por hoy están, a lo largo de la evolución, hoy por hoy están solo representados por esta familia ceboidea. ¿Sí? Y son los capuchinos, los monos aulladores, todos esos son los monos que entran dentro de estos platirrinos. ¿Qué características tienen? Tienen narices muy anchas, son arborícolas en sus hábitos, son diurnos a diferencia de estos, y tienen, la característica tal vez más conspicua, colas muy largas que usan como miembro prensil, ¿sí? Se agarran de los árboles de la cola. Bien, estos no son los que van a estar emparentados con nosotros. Fíjense que se separan de nuestro árbol filogenético hace unos cuantos millones de años. Bien, los que sí nos importan son los catarrinos, que son los monos del viejo, babuinos, macacos, mandríes, etc. Y estos catarrinos se dividen en dos. En la familia Cercopithecidae, que nunca me sale de todo el conjunto, que son monos del viejo mundo, ¿sí? Y la familia Hominoidea, ¿sí? Que es la familia que va a estar más fuertemente emparentada con nosotros y a la cual después vamos a hacerle zoom en la próxima fila. Pero vamos a hablar 2 minutos de los, lo voy a decir rápido, Cercopithecidae. No me va a hacer. Estos que son babuinos, macacos, mandriles, ¿qué características tienen? Tienen narices alargadas, fíjense la dispersión geográfica que tienen, africana, ¿sí? y asiática. Tienen hábitos arborícolas y terrestres también, ¿sí? Son mixtos. Tienen la capacidad de caminar en 4 patas y también tienen cola. Ahora, los simios del viejo mundo, ¿sí? Que son los que como familia nos incluyen, la familia Hominoidea, no tienen cola, ¿sí? Y los ejemplos son los gibones, orangutanes, gorillas y chimpancés, son los actuales, ¿sí? Los actuales simios. Nosotros como familia estamos incluidos más atrás, en la familia Hominoidea. Fíjense ahora esto que les estoy explicando con más detalle. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguno se perdió? Bárbaro. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, tenemos acá la familia Hominoidea. Fíjense, ¿por qué decimos que nos incluye? Porque acá estamos nosotros. La familia Hominoidea tiene muchos grupos incluidos, ¿sí? Grupos, tribus, géneros y especies. Entonces, lo que nos va a ir importando es cuáles son digamos, cómo se van separando y en qué momento las diferentes especies. Para seguir con la categoría, los antropomorfos actuales, ¿sí? Que son los que comparamos hace un rato, los que están vivos actualmente, que pertenecen a la misma familia que nosotros, son los gibones, ¿sí? Están acá, fíjense que son como una rama diferente en la filogenia. Los pongos, que tienen como actuales representantes solo los orangutanes como especie. Los gorilas, ¿sí? Que son género gorila y especie también gorila. Y los panini, que tienen 2 especies que los representan, los bonobos y los, que no hay foto acá, y los chimpancés. Fíjense que a la familia Hominoidea, que se divide también en estos grupos Hominidae, etc., terminan separándose, vamos a ver que esto pasa alrededor de hace 7, 8 millones de años, toda una familia, ¿sí? todo un grupo acá, todo un linaje, que va a terminar como representante actual a nosotros, al Homo sapiens. Eh, todos estos del grupito amarillo, ¿sí? Van a recibir un nombre y los del grupito rojo van a recibir otro. Pero antes vamos a hacer una serie. Tanto orangutanes, gorilas, bonobos y chimpancés son nuestros representantes actuales de estos antropomorfos más cercanos de la filogenia. Fíjense que los estudios moleculares actuales muestran que la secuencia de ADN con chimpancé tiene una diferencia solo del 1 al 2% del genoma. Es muy poquito, pero es un montón.
¿sí? Lo que cambia en la codificación de ese 1 o 2% genera un montón de diferencias entre chimpancés y humanos, que son los que tienen mayor similitud. Y esta separación entre los panini y los hominini, que es el linaje, todo lo que tiene que ver con los humanos actuales y todos los antepasados que conducen a nuestra especie actual, los hominini, se da alrededor de hace 6 a 7 millones de años. Por otro lado, los gorilini se separan un poquito antes, ¿sí? Gorilini de los hominini se separan hace 8 millones de años. Bien. Una cuestión, cuando yo estudiaba a todos estos, ¿sí? A todos los que están en amarillo y los que condicionan el género homo, etcétera, les decían homínidos, ¿sí? Estos los antepasados. Pero ahora hay una diferenciación terminológica importante. Esto lo van a encontrar bien actualizado en el trabajo de Follm, ¿sí? El último que les dije otra vez. Fíjense, dentro de la familia Hominidae, que es esta, acá, ¿sí? Que se separó acá, de los Philobitidae, que conducen a los gibones de 15 millones de años, tenemos diferentes tribus, ¿sí? Los gorilini, los panini y los hominini. Cuando hablamos de hominini y de hominino, nos estamos refiriendo a todos los humanos y sus ancestros directos, y a todas las especies relacionadas cerca con los humanos, con los homos, pero después de que se da la separación con los panini, ¿sí? Mientras que el término homínido quedó relegado, digamos, a algo más amplio y más abarcativo, que también incluye a los otros antropomorfos, ¿sí? Se usa para referirse a todos los grandes simios, los actuales y los extintos, incluyendo los humanos. Antes se usaba homínido para esta parte, ahora homínido se usa para todo lo que está en amarillo, y hominino se usa para humanos y sus ancestros directos. ¿Se entendió? Así que van a ver que en los textos, depende de qué fecha está escrito, van a usar homínido para referirse a esto o homínido. Tengan en cuenta este cambio de acepción. ¿Sí? Bien. Vemos acá en un pantallazo, ¿todos cursaron fundamentos? ¿Fundamentos de prehistoria? No, profe. ¿No? Esto es un tema, porque digamos, esta materia está pensada suponiendo que esa fue... ¿quién dijo? No, porque justo ahora no lo creo. Yo, Julieta. Julieta. No Bueno, sabía, la verdad. claro, ustedes cuando cursan una materia también siempre estén atentos a las correlatividades que indica el departamento. Es importante eso, porque hay una idea de currículas que están pensadas en relación con contenidos previos. Pero bueno, entonces con mayor atención lo vas a ver acá con más detalle desde el punto de vista biológico, y en fundamentos se ve más desde el punto de vista cultural y de los sitios más desde el punto de vista arqueológico. Bueno, ¿cuáles son las innovaciones principales del proceso evolutivo? A ver, espérenme un cachito, por favor. Fíjense, ¿cuáles son las innovaciones principales? Vamos a hablar de... Profe, me tengo que retirar de la clase, pero bueno, nada, le quería comentar eso para que no quedara irrespetuoso. Pero, disculpe. Gracias, perdonen. Bueno, ¿dónde quedaríamos quedado? Innovaciones principales, entonces. Tenemos el bipedismo, la encefalización, la morfología dental y el uso y manufactura de herramientas. Estas son las 4 innovaciones que van a caracterizar a nuestro género, ¿sí? Van a ser distintas a los otros géneros, que se van a ir adquiriendo a lo largo, digamos, que van a ser diferentes a los antropomorfos actuales, y que se van a ir adquiriendo a lo largo de nuestro proceso evolutivo, no todas juntas, sino en un ritmo que se conoce como evolución en mosaico, ¿sí? Van emergiendo en intervalos separados. En algunos casos van a tener como procesos adaptativos como hiperespecializados que no conducen a nuestros antepasados directos, como va a ser el caso de todos los temas de los parantropos, y en otros casos sí, se van a ir encadenando. Fíjense lo que tengo acá. Yo no tengo un árbol filogenético en el que se establezcan en este gráfico las relaciones filogenéticas de antecesores con diferentes
especies. Antes se armaban así. Hoy se ha visto que, digamos, que la complejidad, tanto del registro fósil como de los procesos biológicos que conducen al proceso de hominización y al surgimiento de nuestra especie, son mucho más complejos, ¿sí? Y que tal vez no todos los representantes del género Homo realmente tienen exactamente la misma trayectoria. Y cuando veamos el surgimiento de humanos modernos me van a entender con más detalle a qué me refiero con esto. Vamos a dejarlo ahí como un super. El punto es que hoy por hoy lo que tenemos para hacer árboles evolutivos es un registro fósil y para algunas especies más modernas un registro genético que nos permite establecer momentos de presencia, ¿sí? Y momentos de desaparición del registro, ¿sí? Cuándo aparecen y cuándo desaparecen determinados géneros, que es la primera palabra que aparece en estos gráficos, ¿sí? Australopithecus, Paranthropus, Ardipithecus, Homo son géneros, y determinadas especies. Y las relaciones que los vinculan son muy debatidas. Y vamos a ver que hay investigadores que tienden a agrupar muchas especies dentro de la misma, mucha variedad de fósiles dentro de la misma, y otros que no. Bueno, entonces por eso, digamos, este árbol filogenético, este árbol evolutivo, no tiene las rayitas que vinculan a los representantes de cada especie acá entre sí, sino que establece su momento de presencia en el registro, su antigüedad y su pertenencia a diferente género. Este es un árbol filogenético más viejo, ¿sí? Más antiguo, donde sí se establecían estas relaciones. Fíjense, después compárenlo, este y este. En la ficha de cátedra están los dos. Para ver que parte de los problemas es precisamente pensar que el registro fósil realmente tiene la capacidad de mostrar toda esta vinculación, porque tal vez justo el antecedente, el antecesor de determinada especie no apareció en el registro. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Es importante. ¿Sí? Voy a asumir que sí. Bueno, en sentido amplio, entonces vamos ¿se acuerdan que les dije, depende de los investigadores, juntan o no las representantes de registro fósil en una especie o hacen especies diferentes? Bueno, aquellos árboles, esquemas filogenéticos lineales, en sentido amplio lo que hacen es minimizar las especies identificadas y agrupan muchos fósiles diferentes. Recuerden además que el registro fósil, en general, mientras más antiguo, peor. Y de los representantes de todo este proceso de hominización es muy fragmentario, ¿sí? Hay especies que están representadas por una mandíbula o por un fragmento de una mandíbula. Entonces hay mucho debate interno sobre cuánto es el rango de tolerancia dentro de una especie de la variación morfológica y cuándo esa acumulación de variaciones amerita incluir a esos fósiles en una nueva especie, fundar, digamos, taxonómicamente una nueva especie. ¿Se entiende? Entonces, hay bastante debate en eso. Hay quienes creen que mientras más se pare, después es más fácil, llegado el caso, agrupar, y hay otros que dicen, bueno, no, cada especie tiene un rango de variación interna. No nos olvidemos además del dimorfismo sexual que puede estar representado en esa especie. En muchas de estas especies la diferencia entre machos y hembras es muy grande en términos morfológicos, en términos de dimorfismo. Entonces, realmente si voy a estar, digamos, separando por cada diferencia morfológica chiquita una especie, voy a hacer millones. Entonces, hay dos tipos de clasificaciones, digamos. Aquellas que son más de sentido amplio, que minimizan las especies identificables y agrupan mayor diversidad dentro de una, y otras que se llaman de sentido estricto, donde se maximiza el número de especies identificadas. Bien, antes de ponernos a explicar, digamos, cómo se dio este proceso, cómo desde estos primeros homininos llegamos a Sapiens, y hoy en nuestro práctico vamos a ver más o menos hasta este punto de Homo ergaster, Homo erectus, este final lo vamos a dejar para el capítulo que viene. Bueno, antes de hacer eso, necesitamos entender cómo fueron los cambios ambientales generales que permitieron estos procesos de especiación. Yo les hago una pregunta. De lo que leyeron, de lo que vieron en otras materias, del BBC, ¿cuál es la característica principal del cambio climático? Primero, ¿dónde ocurre? No lo dijimos, lo dimos por sentado, pero no lo dijimos. ¿Dónde ocurre todo este proceso de hominización? Geográficamente, ¿dónde se da?
¿En qué continente les parece que ocurre? A cualquiera de ustedes. Julieta, Agustín, Martina, están conectados. África puede ser, o estoy En África. diciendo cualquier cosa. Exactamente, en África, en África. Muy bien. ¿Cuál es el último continente en poblarse por sapiens? En África surge, ¿no? La especie. Y todo este proceso surge en África. ¿Y el último continente en poblarse? Ahí tienen dos respuestas posibles. Depende cómo lo vean. En la escuela, para las fiestas, primera materia. No trabajaron o en el CBC, esto era tema del CBC. Dijimos que surgen en África. La dispersión después, ¿por dónde ocurre? Agustín, cualquiera de los dos, Agustín Vera o Agustín Ferreira. ¿Se animan? Martina, ¿no? Los últimos continentes en poblar son, qué pena, porque es una manera de poder dialogarlo un poco, chicos, es medio terrible decir. Vale decir no sé. ¿Cuál sería? El último continente en poblarse, América, ¿sí? América, y en realidad el último sería Antártida, ¿no? Pero de esa misma primera dispersión, digamos, del Sapiens, antigua, antes de la posibilidad tecnológica de llegar a Antártida, estaríamos hablando de América. Bien, es igual, siempre la cronología de la ocupación de los diferentes lugares del globo es tema de debate. Bien. Los cambios ambientales entonces que acompañan este proceso. ¿Se acuerdan que vimos que más o menos hace 7, 8 millones de años se separa, ¿sí?, todo lo que es el grupo de los Panini con el grupo de los homínidos, Pero desde antes, ¿sí?, hace más o menos 17 millones de años, en África, en el este de África, por acá, se desarrolla una separación entre dos placas tectónicas, ¿sí?, dos placas continentales que se unen en este punto y empiezan a tener como movimientos de separación. Y lo que va a generar es que los ambientes que ocurren en el este de África sean diferentes que los que se dan en el centro y oeste de África. Y de hecho, otra cuestión que va a generar este desarrollo de esta falla de rift, separación entre las dos placas, es que queden expuestos un montón de sedimentos antiguos. Pero eso se va a ver después cuando se trabaja el registro fósil. Bueno, hace 10 millones, esto ocurre, digamos, ocurre en un episodio grande hace 17 millones de años, pero hace 10 millones de años se reactiva este proceso. Y ahí sí se produce una importante diferenciación entre el ambiente del este, que va a ser una vegetación más abierta y herbácea, y la del oeste, que va a ser más de tipo selva ecuatorial, ¿sí?, y una sabana más arbórea. Ahora, todos estos cambios no son de un día para el otro y no son en una sola dirección. Lo que sí suele ocurrir es que son cambios que son fluctuantes, porque hay muchos factores que contribuyen a ese cambio. ¿Sí? Y un poco lo que tienen en el trabajo de Monacal es que, de Menocal, perdón, es que esa idea que hay un cambio general desde el Mioceno hacia el Pleistoceno, o sea, desde el proceso anterior, ¿no?, el Mioceno, que abarca más o menos desde hace 23 más o menos millones de años a los 5 millones de años, y después ya el Pleistoceno. Bueno, todo ese proceso tiende a descenso de la temperatura, al punto que el Pleistoceno es conocido por ser una era geológica donde ocurrieron importantísimas glaciaciones, ¿sí?, periodos de gran avance glaciario, de grandes descensos de temperatura.
No obstante, no es lineal, no es que hay una tendencia lineal, sino que hay fluctuaciones y vuelve a haber periodos de avance de las temperaturas, de mayor humedad, de avance de los ambientes más selváticos, etc. Pero en cada uno de esos procesos lo que termina pasando es que cambian las presiones selectivas para las especies que están en ese momento en escena, ¿sí? Y lo que también termina pasando es que hay una gran fragmentación de los hábitats. ¿Qué significa fragmentación? Que la foresta tropical del Mioceno, que era un ambiente relativamente homogéneo, ¿sí? Que ocupaba toda la mayor cantidad de África, que es lo que nos ocupa en este momento, deja de ser tan homogéneo y se fragmenta y se vuelve más de tipo parche, ¿sí? Y empiezan a aparecer manchones de bosques en galería, o sea, ambientes un poco más abiertos, estepas arbustivas, praderas herbáceas, etc. ¿Qué pasa si cambian esos ambientes? Y bueno, va a cambiar el tipo de recursos que yo tengo en esos ambientes. Va a cambiar la estacionalidad, va a cambiar cómo están distribuidos. ¿Y cómo les parece que eso puede impactar en las especies que están en danza? ¿Mm? Va a cambiar la presión selectiva que tengan esas especies. Y va a haber entonces favorecimiento de los procesos de aislamiento de las poblaciones, ¿sí? Poblaciones que van a estar más vinculadas por el tipo de recursos que están adaptados a determinados ambientes, procesos que están, o especies que están en otros, y entonces quedan como aisladas reproductivamente. Y todas esas fragmentaciones, ¿sí? De los ambientes primero y de las especies que los acompañan después, favorecen los procesos de especiación. ¿Sí? Cuando vieron el teórico de especiación, vieron que precisamente el aislamiento reproductivo es uno de los mecanismos por el cual ocurren los procesos de especiación, de formación de nuevas especies. Bien, se va a cortar, si quieren cortamos acá, así no nos queda cortado el tema. Y nos enganchamos para el